necesario que analicemos todo hecho que tiene características misteriosas, incógnitas o enigmas, desde el punto de vista de la lógica, en base a los antecedentes históricos y a reflexiones elementales que realizaría cualquier indagador. Convendría en este sentido hacer una reflexión de cómo en la historia de la humanidad han habido muchas veces una especie de teoría de la conspiración. Cuando se han producido aspectos que no han sido de clara resolución, en el derecho romano había una frase que justamente llevaba a la inquietud o a la aparente y, digamos, solución de estos enigmas, cuando justamente en el foro romano se planteaban el quid prodest, a quién favorecía un crimen, a quién favorecía un hecho jurídicamente que ameritaba una investigación, es decir, quién se beneficia. Y en el caso, por ejemplo, de alguna entrevista que le hicieron a la famosa novelista Agatha Christie en Londres, hace muchos años atrás, le preguntaron que cómo podía alguien indagar, saber, suponer quién era el asesino en las tramas de carácter misterioso y policial de sus novelas. Y ella respondió, hay que preguntar a quién favorece, quién se beneficia con ese crimen o ese delito. Y claro, esta metodología, tanto de los romanos como la de Agatha Christie a la que hago relación, ameritaría igualmente para efectos de que puedan ser utilizados en torno a lo que hace relación al problema del 11 de septiembre del año 2001. Valdría la pena en este sentido recordar, por ejemplo, que en la historia de la humanidad han habido muchos actos que han sido solamente solucionados con el paso del tiempo. Recordemos que en las escuelas y históricamente se ha intentado enseñar o se ha enseñado en el sentido de que, por ejemplo, cuando se quemó Roma, este acto, esta piromanía, si cabe el término, la produjo el propio Nerón. Es decir, Nerón quema Roma porque necesitaba un pretexto para perseguir a los cristianos. Eso es lo que tradicionalmente se ha enseñado desde las clases de catecismo, las clases de historia sagrada y las otras de la historia del periodo romano. Pero no solamente podemos hacer relación a ese caso. Recordemos que en el año 1898, en la noche del 16 de febrero de ese año, se produjo la explosión y el hundimiento de un buque norteamericano que estaba acoderado en la rada en el puerto de La Habana. Nos referimos precisamente al buque Maine, o Maine, como también le llamaban. Esta embarcación, digamos, al hundirse, produjo alrededor de 300 muertos. El pretexto, el motivo anterior para que desate la guerra Estados Unidos en contra de España fue justamente el hundimiento del buque Maine. España, no olvidemos, tenía como una de sus últimas colonias justamente Puerto Rico y tenía también a Cuba. En Cuba prácticamente ya los mambises y las tropas organizadas justamente en torno a Maceo y que fueron formadas políticamente y como grupos de combate por José Martí, quien murió en 1895, prácticamente habían liberado la isla de Cuba. ¿Qué hizo Estados Unidos entonces? Resulta que aprovechando el hundimiento del buque del Maine, declararon la guerra a España y lo que aconteció fue que Estados Unidos, al vencerle a España, se quedó justamente con Puerto Rico, se quedó con Cuba, con las Islas Guam, las Islas Marianas y las Filipinas, o Filipinas como también se llama ahora. ¿Qué es lo que había sucedido? Los españoles siempre negaron y dijeron que jamás fue un acto en el que ellos tenían alguna responsabilidad. Ellos habían indicado que suponían que era una especie de atentado provocado por los mismos norteamericanos para efectos de tener un justificativo y un pretexto para declararle la guerra a España y quitarle alguna de sus posesiones. En esas circunstancias, recordemos que en diciembre de 1898, después de 10 meses de conflicto, en el famoso Tratado de París, los españoles solicitaron que se haga una comisión indagadora que investigue quiénes eran los responsables del hundimiento del buque Maine o Maine. Los españoles sostenían de que el hundimiento metálico al interior se había producido hacia el interior de la embarcación. Digamos, había una polémica. Los norteamericanos le acusaban a los españoles y los españoles decían que fue un autoatentado. En este sentido, los españoles decían que el hundimiento del buque se había producido con una explosión interna porque había, diríamos, un desfloramiento para la parte externa del metal del casco del buque.
Y claro, ellos habían hecho ya una investigación previa y los norteamericanos no querían que se evidencie ese hecho. Ellos sostenían verbalmente que supuestamente el hundimiento había sido en la parte metálica hacia el interior, dando a entender que el explosivo estuvo fuera de la embarcación. Este hecho no se permitió que se lo indague. El presidente McKinley dijo que prefería que siga la guerra a que se haga la comisión investigadora. Nosotros quisiéramos en este sentido recordar que han habido otros hechos en la historia. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en el año de 1933. En la noche del 23 de febrero de ese año, a los 23 días que tomó el poder precisamente Hitler, se quemó y, digamos, se destruyó el Reichstag, el Parlamento alemán, una de las joyas arquitectónicas más importantes de este país. Después de que se quemó el Reichstag, les echaron la culpa a los partidos de izquierda y a determinados grupos de opositores al régimen nazi. Y entonces el gran pretexto para ello fue la destrucción del Reichstag. Con el paso del tiempo y paso de los años, se evidenció que el acusado central, es decir, George Dimitrov y un grupo de búlgaros que estaban refugiados en Alemania, que habían sido miembros del Partido Comunista de Bulgaria, no eran culpables. Se esclareció finalmente que quienes habían ordenado fue el propio Hitler. Es decir, este era el pretexto y era el justificativo para poder precisamente desatar la persecución, declarar la ilegalidad de todos los partidos que le hacían, diríamos, una oposición política al Führer. Y claro, con el paso de los años se han ido indagando una serie de otros hechos. En el Ecuador se ponían bombas en las iglesias a inicios de la década del 60 por parte de miembros de organizaciones social cristianas y conservadoras para echarle la culpa justamente a URGE, a la Unión Revolucionaria de Jóvenes Ecuatorianos. Eso está publicado en el libro de Philly Bashy. Philly Bashy es el jefe de la CIA y él cuenta día a día cómo iban poniendo por decisión y financiamiento de la CIA las bombas en las iglesias del Ecuador para este objetivo. Es decir, el famoso argumento de la época de los romanos, el quid prodest, a quien favorece, no ha perdido vigencia. En el caso de las torres de Nueva York, es necesario preguntarse a quién favorecía la destrucción de las torres y en qué condiciones se produce este acto terrorista, sin duda, pero que habrá que ver quién es el verdadero culpable. Primero, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de la destrucción de las torres de Nueva York? Es el gran justificativo para atacar y apoderarse de Afganistán. Afganistán es uno de los países con mayores reservas de gas del planeta. Todo el mundo sabe que las reservas petroleras están acabándose y que en muchas partes del mundo están exigiendo que se utilice menos, diríamos, derivados de petróleo por el factor contaminante. Entonces se lanzan al control de las reservas del gas. Pero no solo eso, también es el pretexto con el cual ellos agreden a Irak para cogerse el petróleo de Irak. ¿Cuál es el argumento? Ellos sostenían, el gobierno norteamericano, que supuestamente el señor Bin Laden era disque socio o amigo o elemento vinculado al señor Saddam Hussein, quien además habría tenido armas de destrucción masiva y que por eso había que atacarle también Irak. Curiosamente, el día 8 de septiembre del año 2006, hace pocos días, el Congreso de los Estados Unidos, después de una investigación muy severa, llega a la conclusión de que nunca hubo el nexo entre el señor Saddam Hussein con Al-Qaeda, con el señor Bin Laden. La publicación está justamente en la prensa a nivel internacional del día sábado 9 de septiembre del año 2006, en este caso del Ecuador, en la página 22 del diario El Comercio. El Senado de Estados Unidos rebate a George Bush y dice que el informe del Senado de Estados Unidos reconoció ayer que no hay pruebas sobre un presunto vínculo entre el ex líder iraquí Saddam Hussein y la red Al-Qaeda, lo que ha dado más argumentos a los demócratas que critican la guerra en Irak. Y dice justamente el informe divulgado por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado destaca un análisis de la CIA del 2005 según el cual el gobierno de Saddam Hussein no tenía una relación ni apoyaba o se hacía de la vista gorda sobre Al-Qaeda. Y dice el senador demócrata Carl Levin, miembro del comité, señaló que el informe deja de manifiesto los esfuerzos incesantes, falsos y engañosos del gobierno de Bush
por vincular a Hussein con los terroristas de Al-Qaeda. Miren, el Senado de los Estados Unidos refuta al propio presidente. Es decir, el gran argumento, el gran pretexto para poder apoderarse de las reservas de gas de Afganistán y del petróleo de Irak fue justamente la caída de las torres. Pero analicemos desde el punto de vista de lo que sucedió ese día. Primero, llama la atención algunas cosas de lo que ese día sucede. Primero, el derrumbe de las torres se produce como típicamente se llama la implosión, o también llaman en la ingeniería el proceso de demolición organizada. Es decir, un edificio lo van desde la parte de abajo, le van debilitando y entonces el edificio cae precisamente sobre sus propios cimientos, sobre sus propias bases. Este proceso se produce en las dos torres, que eran del mismo porte, que eran de características similares. Pero existen grupos de estudio en las propias universidades norteamericanas. Por ejemplo, miremos aquí que existe un grupo de estudio integrado por 75 físicos, ingenieros, filósofos y decanos de varias universidades, entre otras la de Princeton y de Stanford. Dice, entre ellos está Philip Berg, un ex fiscal de Pensilvania, Robert Bowman, ex director del programa del Departamento de Defensa Star Wars, la Guerra de las Estrellas, durante dos administraciones, durante la administración de Ronald Reagan, y además de ello el coronel retirado de la Fuerza Aérea, Andreas von Below, ex director del Servicio Secreto de Alemania, entre otros. Ellos hacen una investigación sobre el 11 de septiembre. Por ejemplo, dice que no se explican cómo es que habían chorros de metal incandescente que salían despedidos de varios pisos, lo cual se aprecia en los videos del día del impacto de las torres. Aquí caben hacer algunas reflexiones. Primero, estas universidades hacen una medición y en la medición resulta de que el remesón de las caídas de las torres en la escala Richter no coinciden. Es decir, en el caso de la Torre Sur, el efecto es 2.1 grados Richter que conmociona la Tierra y en el otro es 2.3. Si se supone que las torres eran de características idénticas, ¿por qué había diferencia en lo que significaba la conmoción? Una sola explicación, porque presumiblemente habían explosivos en cantidades no absolutamente idénticas en una y otra torre. Pues. Ahora, hay otras cosas que valdría la pena recordar. Es decir, el argumento por el cual dicen que han caído las torres es de que supuestamente con el impacto la gasolina de avión derritió, fundió a las columnas básicas del edificio, lo que habría debilitado de tal manera de que cayó la parte alta sobre la parte de abajo. Es necesario analizar algunas cosas en torno al impacto. Recordemos que las dos torres, la torre norte y la torre sur, caen casi inmediatamente, un asunto que resulta incomprensible, dadas las características del impacto del avión en la parte alta. El argumento de que se derritieron las columnas de metal no es muy consistente. ¿Por qué motivo? Para empezar a fundirse, a recalentarse el acero, el hierro, se requiere, de acuerdo a los científicos, alrededor de 1500 grados Celsius. Y además de eso tiene que, diríamos, estar algún tiempo en exposición el metal en el alto horno con los 1500 grados Celsius. Pero el caso de la benzina o la gasolina de avión a los 1000 grados Celsius ya no existe. Es decir, ya se ha evaporado. Es decir, nunca había la posibilidad de haber llegado a 1500 grados Celsius, ni siquiera con la gasolina de avión. Primera reflexión. Segunda, recordemos que el avión, al impactarse contra la torre, viene con una velocidad constante o una velocidad determinada. Y de acuerdo a la ley de la inercia de Tomás Kepler, todo cuerpo tiene a mantener el movimiento y la velocidad y la orientación previa. Cuando alguien está sentado en un vehículo que arranca rápido, uno tiende para irse para atrás. Y cuando está en un vehículo, a la vez que en la que frena rápidamente, también uno tiene el riesgo de irse precisamente para adelante, porque frenó de manera instantánea y repentina. Es decir, con la ley de la inercia, al producirse el impacto, hay una perforación el otro lado de la torre, porque es como una especie de una bala, o digamos de una especie como de misil, que entra por un lado y sale por el otro lado del edificio.
pero se va saliendo con el combustible y todo. Por eso es que cuando uno mira los videos, se hace una enorme llamarada al otro lado del edificio. Impacta por un lado y la llamarada empieza allí y sale por el otro lado. ¿Por qué? Porque la gasolina es la que fue con la ley de la inercia al otro lado. Por lo tanto, ni siquiera la gasolina pudo quedarse derritiendo a los metales. Existen algunos aspectos que igualmente valdría la pena analizar. Por ejemplo, recordemos un hecho como el siguiente. La mayoría de ecuatorianos que perecen en las torres estaban en el piso 108 y 109, en el famoso restaurante Mirador del Mundo. En la torre norte, donde queda este famoso Mirador del Mundo, este restaurante, o quedaba, recordemos que hay dos informaciones, unas que dicen que del piso 91 al 95 quedó bloqueado, y otros dicen que fue del piso 93 al 99, que quedó inhabilitado porque los ascensores prácticamente se inutilizaron el momento del impacto y además se fueron las gradas. ¿Qué significó? Que nadie que estuvo sobre el piso 99 pudo salvarse. Pero cuando uno analiza y ve cuidadosamente el esquema de los distintos pisos, encuentra algunas cosas curiosas. Por ejemplo, en el piso 110 funcionaba el sistema de televisión de la CNN de Nueva York y no hubo un solo fallecido. ¿Cómo sabían ellos que podía haber habido ese incidente y no fueron al trabajo? O el caso del piso 104 del canal 5 de la CBS de Nueva York. Y hay asimismo otros datos que tiene que uno reflexionar. Si ese día, recordemos, normalmente existen decenas de miles de personas, pero funcionan las 410 empresas de las más grandes del mundo, las más importantes corporaciones y transnacionales estaban en el World Trade Center. Sin embargo, ni un solo ejecutivo de alto nivel le pasó nada. ¿Cómo sabían ellos de que incluso podría haber habido un evento de este género? ¿Por qué algunas de estas empresas vendieron, por ejemplo, acciones